Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy importante enseñanza de Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Estamos en la enseñanza número 16 y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 16, verso 27. En el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, que está muerto. Dice que le envíes, pero ya sabemos que es a Lázaro, y que está muerto como el rico, a la casa de mi padre. Entendamos de que esa era lo que ellos creían. Ellos creían en un Hades, en un lugar de tormento para los miserables, para los pobres, y un lugar de gozo en el seno de Abraham para los ricos, para los de púrpura y lino. Esa era la creencia, por eso el Señor les trajo esta enseñanza. Entonces, muy importante que siempre tengamos en cuenta el contexto bíblico. Cuando el Señor habla de lino y púrpura, se está refiriendo a la clase eclesial, a la clase alta de Israel, a la cúpula, al Sanedrín, a los ancianos, a los escribas, al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes. Eso es muy importante. Entonces le dijo el rico, que representa toda esa cúpula, o la clase alta de Israel. Por eso visten de púrpura y de lino. Lino, sacerdocio; púrpura, autoridad. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, que está muerto, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, ya sabemos, las 5 sectas, las otras 5 sectas, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: la palabra de Dios tienen. En ese momento todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, los 27 libros. Solo tenían el Tanakh o Antiguo Testamento, 39 libros. Lo tenían. Entonces, por eso el Señor les habla a través del Espíritu Santo, les está dando un ejemplo y usa a Abraham. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Acordémonos que el Señor dice en Lucas 24:44 que era necesario, obligatorio, que se cumplieran todas las profecías que hablaban de Él, de Cristo. En Moisés, 5 libros, los profetas y los salmos. Todo el Tanakh. Entonces, muy importante que aquí le dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Está hablando de que David era profeta que escribió los salmos. Óiganlos, oigan la palabra de Dios. Y entendamos que lo único que ellos creían, según decían ellos, eran en el Tanakh, el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas. Por eso Abraham, o el Señor usa a Abraham, que era lo que ellos creían. Ellos creían que Abraham era su padre, y ellos venían de descendencia de Abraham. El Señor los confirma en eso, pero estamos hablando de que en el Nuevo Testamento Pablo habla de que no es de que no es hijo de Abraham el que es de la simiente de Abraham, o sea, el que es nacido de la carne, sino nacido de la fe de Abraham. Entonces, lo único que ellos creían eran en el Tanakh, supuestamente. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico entonces dijo: no, o sea, no, negativa absoluta y total contra Moisés y los profetas, contra el Tanakh, contra el Primer Testamento, contra el Antiguo Testamento. El rico entonces, o sea, el rico de púrpura y lino, estamos hablando de la autoridad de Israel, a los que el Señor les entregó el reino,
y la autoridad eclesial de Israel, que eran los mismos, que estaban encargados de guiar al pueblo, porque según el Señor lo declara a través de Pablo en Romanos 2:17 al 24, ellos eran los maestros, guías y pastores de Israel. ¿Quién? Los de lino y púrpura. Entonces el rico de lino y púrpura, los maestros, los pastores y los guías de Israel, le dijo a Abraham: no, padre Abraham, pero más bien, si Lázaro fuere a ellos de entre los muertos, sabemos que la implicancia es Lázaro, se arrepentirán. Entonces, volvamos a entender, está hablando de arrepentimiento para sus 5 hermanos. Y no admite Moisés y los profetas, no admite el Tanaj, no admite la palabra de Dios. Y lo único que admite son milagros. Pero si Lázaro fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si Lázaro es resucitado y ellos lo ven, se arrepentirán. Arrepentimiento. Muy importante, hermanos, para que podamos entender la palabra en su contexto. ¿Ok? Y no como nos lo han enseñado en río revuelto. Todo el mundo pesca y todo el mundo es maestro y todo el mundo es pastor y todo el mundo enseña. Pero mire lo que enseñan, hermano. Mire lo que nos han enseñado a nosotros. Error tras error. Y un error es una mentira que nos lleva a otra mentira y nos mantiene siempre en la mentira y en el engaño. Verso 31. Mas Abraham le dijo: si no, así yo sea el que ustedes llaman su padre, yo soy el padre de la fe, yo le creí a Dios. Cuando el Señor me llamó de Ur, yo le creí. Lo único que yo tenía era Ur, mi familia, mi padre y todo, y el Señor me llamó a abandonarlo todo y yo le creí. Yo soy el padre de la fe. Y a pesar de que ustedes me llaman padre, les digo que si no hacen lo que yo hice, creerle a Dios, creerle a su palabra, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o tampoco habrá arrepentimiento. O sea, 100% condenación, aunque Lázaro se ha levantado de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Dios mío, cuán maravillosa es tu palabra, cuán preciosa es tu palabra. Cuán grandes son tus misterios, Señor. Cuán profunda es tu palabra, Señor. Que mientras más descubrimos algo, todavía se hace más profundo, Señor. Porque eres tú, porque es tu palabra y es solo tú traduciéndola, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que podemos nosotros lograr alguito de ella. Dios mío, te damos gracias por todo lo que nos has permitido entender y lo que nos vas a permitir entender. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias al Señor. Amén. Muy importante, hermanos. El rico, que ya vemos que era el de púrpura y lino, que ya vemos que según Pablo, en Romanos 2, 17 al 24, eran los pastores, maestros y guías del pueblo. El rico entonces dijo: no, padre Abraham. Muy importante que entendamos. Ellos eran descendientes de Abraham. Venían del semen de Abraham, del linaje de Abraham. Y Jesús lo reconoce. Jesús les dice: sí, ustedes son descendientes físicos de Abraham. Juan 8:37, el Señor les dice, muy importante, hermanos, que vamos en la enseñanza 16 con la de hoy. Y esto siempre se ha enseñado en un 40 minutos, 50 minutos. Pero el Señor nos está permitiendo, a través de escudriñar, de cavar y ahondar, de hacer los que hicieron los de Berea, que escudriñaron cada día las Escrituras para comprobar si lo que nos han enseñado hasta ahora es así. Eso es lo que estamos haciendo. Es como cuando usted coge una carnita o un huesito de esos carnosos ricos, que usted
le saca todo y le abre y le rebusca y le llega hasta el tuétano y le chupa el caldito ese delicioso. Así es lo que estamos haciendo nosotros, escudriñar. Dios no es un Dios de la superficie, Dios es el Dios del lugar santísimo, y para ir al lugar santísimo primero hay que entrar al atrio, en donde está el altar de bronce, altar del sacrificio, en donde tiene que haber un sacrificio, tiene que haber sangre. Y ahí es donde la sangre de Cristo nos permite comenzar para llegar al Santísimo. Y de ahí está el lavacro, en donde vemos toda nuestra inmundicia y vemos la solución en la palabra de Dios. Ahí donde nos lavamos y nos vestimos para poder entrar al lugar santo, ojo, no al profundo. Y en el lugar santo es donde está la ménora, la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está la mesa de los panes, el verdadero alimento, porque el lavacro ahí tipifica el lavar nuestros pecados. Pero en el lugar santo donde está la mesa de los panes, ese pan tipifica la revelación de Dios. Por eso están las 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios, espíritu de temor de Dios, espíritu de Dios. Entonces, muy importante. Y de ahí entonces sigue el altar del incienso, donde presentamos nuestra vida, y ahí es donde clamamos a Dios y donde nuestra oración nos permite entonces llegar como perfume grato y llegar a la profundidad del lugar santísimo, donde está Dios, donde está su presencia. Entonces Dios no es un Dios de las superficies, por eso es que van 16 enseñanzas, porque Dios no es un Dios de la superficie, sino el Dios de lo profundo, del lugar santísimo. Allá es donde nos invita Cristo. Él alaba a aquel que cava y ahonda y pone su cimiento en la roca. No sigue cavando, sino que pone su cimiento en la roca, y la roca es la palabra, y la palabra es infinita. Entonces, muy importante que en Juan 8:37 el Señor les dice: sé que sois descendientes de Abraham. O sea, el Señor los confirma: sí, ustedes son descendientes de Abraham. Verso 39, después cogemos lo que sigue ahí, que queremos escarbar. Verso 39, le dijeron: nuestro padre es Abraham. El Señor les dijo: sí, Abraham es su padre. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es muy importante que miremos a qué se está refiriendo el Señor, porque por lo general seguimos derecho. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Porque el Señor les dice: si ustedes dicen ser hijos de Abraham, les voy a mostrar unas características que los señala como hijos de Abraham. Si no cumplen esas características, ustedes no son hijos de Abraham. Si hacen otras cosas contrarias a Abraham, no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Recuerden que esto no es una prédica más, es una enseñanza de la palabra de Dios. Por eso cavamos y escarbamos y ahondamos para poner el cimiento en la palabra de Dios. Ese es el cimiento. Así que, hermanos, aparte de la relación física que tenían los judíos cuando vino Cristo, la relación física solamente venían del semen de Abraham. Eso es todo, no más. No había algo que los identificara. No había identificación alguna entre ellos y Abraham. Lo único que los identificaba como hijos de Abraham era su semen, a través del semen. Pero de Abraham no tenían nada, absolutamente nada, aunque los llamaban padres, ¿sí ven? Entonces es muy importante que entendamos Lázaro y el rico tipifica la autoridad de Israel para cuando venía el Mesías a cumplir las 70 semanas de Daniel, 490 años, y a cumplir todo el acometido que el Señor le entregó, igual que en otros libros, igual que en Isaías. Entonces, cuando él vino estaba esta cúpula que el Señor los confronta todo el tiempo
Y aquí lo llama el rico. ¿Por qué? El rico, ya vemos por qué, hermano. Todo esto es por la palabra. Aquí todo está cimentado en la palabra. Aquí no son cosas de que es que un Armagedón, y los hermanos que enseñan eso no saben ni qué es eso, no saben ni con qué se come. No saben qué es eso. Simplemente se metieron ahí y no salen de ahí, así vean la verdad. Y ven la verdad y más se enceguecen por rechazar la verdad. Entonces, aquí vemos claramente de que el Señor dice de que la identidad de ellos con Abraham era únicamente física. No existía ninguna otra relación entre ellos que lo llamaban padre a Abraham. Entonces el Señor los confrontó todo el tiempo, pero todo eso era la cúpula gobernante, que ya lo hemos visto verso tras verso, tras verso, tras verso. Estamos cansados de mostrar versículos, pero es que es la palabra. Es la palabra del Señor, Él muestra. Y entonces aquí ellos tienen una teología ya en su corazón, como la tenemos todos, que nos la han formado los hombres a través de muchos años y a través de mucho engaño. Porque una mentira nos lleva a otra mentira. Ojo, a lo mejor no queriendo engañar. Yo mismo he enseñado eso. No queriendo engañar a nadie, sino que a mí me enseñaron y yo enseño lo mismo. Y resulta que cuando vamos a acabar y a ahondar y a poner el cimiento en la roca, en el contexto bíblico, vemos que la palabra niega todas estas enseñanzas que nos han dado. Entonces, el rico es la cúpula que gobernaba Israel, la cual debería gobernar, y Dios les dio la autoridad del gobierno y del cetro, pero hasta que viniera el Mesías. Y cuando viniera el Mesías, a él se deberían haber sujetado, pero no lo hicieron. Entonces el Señor lo está confrontando y ellos se burlaban de él. Y les pone un ejemplo de lo que ellos creían, de su teología, lo que ellos tenían en su mente. Les pone un ejemplo, y en ese ejemplo es Lázaro y el rico, que todo eso es un engaño. Lázaro y el rico, el Señor les está mostrando como que hay dos lugares, uno a la izquierda, que es el infierno, y otro a la derecha, que es el seno de Abraham, o la presencia de Dios. Pero el Señor simplemente les está diciendo, esto es lo que ustedes creen, pero yo les voy a mostrar que a pesar de que ustedes creen eso, ustedes van a terminar en el lugar contrario a lo que ustedes creen, en un lugar de tormento. Y Lázaro, que tipifica al pueblo y que tipifica también a un amigo de Jesús, van a terminar en el lado que ustedes creían que iban a terminar. Así que, muy importante, que aparte de la relación física, no había identificación alguna entre el rico, esa cúpula, y Abraham. Estaba hablando de la cúpula, no del pueblo. No del pueblo, nunca. Cuando el Nuevo Testamento por lo general habla de los judíos, se refiere no al pueblo, se refiere a la cúpula, en la casi totalidad de las veces, casi. Aunque no había nada que lo relacionara con Abraham, únicamente a través del semen, aunque lo llamaban padre, ¿sí ven? Por eso es que el Señor les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de fe genuina en Dios. Como ya lo mencioné, fe genuina. Le creyó a Dios cuando el Señor le dijo, ve al monte y ofréceme a tu hijo, tu único. Qué tremendo. El padre de la fe. Esperanza contra esperanza. Y le venía la esperanza de tener un descendiente. Y el Señor le dice, sacrifícame tu descendiente. Y ya un hombre con 100 años. Y Abraham no dice que el Señor le dijo que fuera y lo ofreciera. Y dice que madrugó a primera hora a cumplir con su acometido. Y preparó todo, no dejó nada a un lado. No, porque el Señor me dice que lo sacrifique y dejé el cuchillo, se me olvidó para engañar al Señor. Todo lo llevó la leña. Y al final, cuando iban a subir al monte, el que cargaba la leña era Isaac, lea la palabra. Isaac era el que cargaba la leña, como cargando la cruz para el sacrificio. Le creyó al Señor, esperanza contra esperanza. Ese es Abraham. Por eso es que su fe, dice el Señor, le fue contada por justicia. Precioso.
Pero estos, los de púrpura y lino, se creían justos. El Señor los llama así. En Lucas 16:15, por favor, léalo. Porque eran ricos, se creían que eran justos. Ellos pensaban, si usted busca en el internet y averigua lo que eran ellos creían, lo dice el Nuevo Testamento, creían que sus riquezas se debían a que Dios los justificaba con riquezas porque ellos eran justos. Entonces el Señor les daba riquezas porque eran justos delante de Dios. Ellos creían eso y le hacían ver eso al pueblo. Por eso llamaban estos miserables, estos malditos, pobres, el pueblo que no conoce el Tanakh, no conoce el Antiguo Testamento, le creen a este Jesús. Pero ningún fariseo ni ningún gobernante le hemos creído. Qué tremendo. Muy importante. Entonces ellos se creían ricos, según Lucas 16:15. Pero el Señor les dice, muy importante, vosotros sois los que os justificáis. O sea, yo no los justifico, mi Padre no los justifica. Ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres. Pero para lo que a ustedes les es glorioso delante de Dios, es una abominación. Muy importante. Entonces, ellos se justifican a sí mismos. Cambio Abraham, Dios lo declaró justo por su fe, por creerle a Dios. Porque no le dijo, cuando el Señor lo llamó, no le dijo, no Señor, no, muéstrame un milagro primero. Muéstrame un milagro primero. Abraham dice que cogió sus cositas y salió al lugar donde el Señor le dijo. En cambio, el rico aquí, que llama Padre Abraham, le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios, tienen la palabra del Dios vivo, óiganlo. Yo digo, no, palabra de Dios, no, milagros, queremos que resucite a Lázaro. Ojo, que yo no son los que están diciendo eso, es de Jesucristo el que les está poniendo ese ejemplo, porque es exactamente eso era lo que ellos iban a cometer unos días después. Muy importante, unos días después, porque Lucas está en el capítulo 16, en el capítulo 22, en donde ellos deciden matar al Señor porque resucitó a Lázaro. Ese fue el milagro que desató su ira infernal contra el Señor. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Así que el Señor les dice que ellos se justifican a sí mismos. Pero la fe de Abraham, Dios se la contó por justicia. Abraham no se justificaba a sí mismo. Abraham, Dios lo declaró justo. Estos se creían justos delante del pueblo y delante de los hombres. Pero delante de Dios eran una abominación total. Al punto que después le dijeron que la sangre de ese sea sobre nosotros y nuestros hijos. Hermanos, cientos de versículos que los condenan. Ojo, al primer siglo, después del año 70 para acá, ninguno que se llame judío o israelita tiene nada que ver con eso. Era esa generación que los pastores la corrompieron y se la llevaron para un futuro. Y ya han pasado 2000 años, vienen año tras año, 1900, 1800, 1900, 2000, que ya Cristo que está a la puerta, que Cristo está a la puerta, que Cristo ya viene, que viene pronto. Nada que ver, hermanos. Nada que ver, porque descontextualizaron la palabra y al sacar la Biblia de contexto, todo vale. Por eso usted ve que hay miles de sectas con miles de doctrinas, todas sacadas de la Biblia. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque descontextualizan la verdad del Señor. El Señor dice en Apocalipsis varias veces, más de 10 veces, es necesario que esto suceda pronto, que está a la puerta todo. Y hoy en día dice un pastor que el Señor está a la puerta, bien, pasa cualquier cosa en el internet o en las noticias, ya viene el Señor, está cerca, Maranata, Cristo viene. Hermano, porque lo dice un hombre.
En cambio, lo dijo Dios y a ese sí lo hicimos mentiroso, ¿no? Dice que para Dios un año es como 1000 días o 1000 días como un año. Hermano, descontextualizando la Biblia ni entendemos lo que decimos. Ojo, que todo eso lo vamos a estudiar. Así como es para niños, la palabra, explicando la palabra. Abraham, su fe, Dios se la contó por justicia. Abraham no le pidió milagros al Señor. Abraham le creyó al Señor y fue. Esto le dijeron, no palabra, no Tanakh. Queremos milagros, prodigios y maravillas. Y eso fue lo que el Señor les hizo por montones. Como ya lo vimos la semana pasada, por montones. Y no creyeron. Al punto que el Señor los condena por no creer a sus obras. Les dijo, si no creen a mis palabras, crean al menos a mis obras, que son las obras de Dios. Obras, prodigios, milagros y maravillas. Creyeron. Es muy importante para los que alaban esa mentira hasta el día de hoy. Abraham honró a Melquisedec. ¿Se acuerdan? Cuando dice que le dio los diezmos de todo. Cuando honró a Melquisedec. ¿Pero por qué? Melquisedec era un tipo de Cristo. Tipo total de Cristo. En cambio ellos se burlaron de aquel que era tipo de Melquisedec. Se burlaron de Cristo, tipo de Melquisedec. El Dios eterno. Muy importante. Sin genealogía. Melquisedec sin genealogía. Sin principio de día, sin fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios. Abraham honró a Melquisedec. Y estos, al que de Melquisedec era una sombra, un tipo que vino ya en vivo y en directo y lo tienen ahí al frente, se burlaron de él. Verso 14, Lucas 16. Por favor, lean. Se burlaron de él todo el tiempo. Muy importante, hermanos. La palabra explicando la palabra. Yo no pretendo de que la iglesia en general entienda estas cosas, porque no las va a entender, porque hay que estudiar desde el primer momento en que comenzamos. Y no quieren. ¿Por qué? Porque están alabando hombres, alabando ministerios. No, alabando a Dios y a su palabra. Están casados totalmente con el legalismo, con las prédicas, con las teologías humanistas, con la interpretación privada. Pero aquí estamos haciendo como los de hebreos, escudriñando cada día a ver si lo que nos han enseñado era así. Y hasta ahora no ha sido así, totalmente contrario a la Biblia. Entonces, muy importante, Abraham, además, otra cualidad de Abraham, entonces por ello le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Otra obra de Abraham, que Abraham intercedió por la ciudad más pagana y más perdida del mundo en ese momento, Sodoma. Abraham clamó a Dios por Sodoma. Digo, si hubieran 50 justos en Sodoma, donde toda estaba pervertida, si hubieran 30 justos, si hubieran 20, le clamó todo el tiempo por la salvación, por la misericordia de Dios hacia Sodoma. Ojo, pueblo gentil, todo, no solamente clamó por Lot, sino por Sodoma. Pero ellos, los de púrpura y lino, el rico, la cúpula, el Sanedrín, el gobierno eclesial en Israel, los que eran pastores, maestros y guías del pueblo, ellos no solo no entraron, rechazaron el reino, como les dije el Señor. Moisés y los profetas eran hasta Juan. A partir de que Juan murió, desde Juan, desde ahora, yo es a través de mí. Les he anunciado, les he predicado, les he compartido el reino de Dios. Y no quisieron. El Señor los acusa y los condena en Mateo 23 de que no entraron ellos, sino que cerraron el reino de Dios, no solamente a los gentiles, sino al pueblo de Israel, al pueblo, como lo enseña claramente el Señor en Juan 11, 44 en adelante, en donde el Señor les dice, este hombre, en donde Él dice el sumo sacerdote, este hombre, este Jesús hace muchas señales. Ojo, si lo dejamos así, si no lo matamos,
todo el pueblo creerá en él. No entraron, no dejaron entrar a los gentiles, se opusieron a los gentiles y se opusieron a que el pueblo de Israel se salvara. ¿Quién? El rico, de púrpura y de lino, hermanos. Entonces usted ve cómo hace el pastor, uy, qué revelación, cómo hace, ya van las enseñanzas y dice, hermano, es la palabra, interpretando la palabra, no tiene que ver nada conmigo, simplemente estoy leyendo lo que dice la palabra, no más. Ese cuentico de iluminados, ese cuentico de revelación, ese cuentico, eso es un cuento. La palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra, ilumina en lugar oscuro. Entonces ojo con buscar ungidos. Eso es un cuento que nos han enseñado para que dependamos del brazo de carne, de los pastores, de maestros, del que sea. Somos todos servidores del Señor, nada más. Por eso dice el Señor, que tú tienes que no se te haya dado. Si has entendido mucho la palabra, porque el Señor te lo ha dado. Entonces, ¿por qué te jactas? ¿Ah? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Simplemente leemos, eso es todo. Hay unos que reciben, otros que no. Yo soy de los que recibo lo que leo. Por eso he entendido tanto, pero lo que leo, para la gloria de Dios. ¿Desde qué nos vanagloriamos? ¿O de qué se van? Uy, qué unción, qué ungido. Pura mentira, hermanos. Para no decir otra palabra. Así que Abraham intercedió por Sodoma, la ciudad más pervertida de la tierra en ese momento. Intercedió a Dios, pero no una vez. Por eso le decía, Señor, no te enojes conmigo. Si hubieran 50. Y después le digo, no, Señor, pero si soy muy terco, Señor, perdóname. Si hubieran 40, Señor, perdóname. Siempre le decía, Señor, perdóname. A lo mejor estoy te estoy molestando mucho. Si hubiesen 30, Señor, si hubiesen, Señor. Todo el tiempo intercedió por los perdidos. Pero ellos, los de lino y púrpura, esa cúpula, para que lo entendamos bien, el gobierno de Israel y el gobierno eclesial de Israel, que eran los mismos, no solo no entraron al reino, rechazaron al Mesías, rechazaron los profetas, rechazaron los apóstoles, rechazaron el evangelio, rechazaron el nombre, mataron los profetas, mataron los apóstoles, mataron los discípulos, se quedaron con el templo, mal usaron el templo, mal usaron la palabra del Señor, no le enseñaron al pueblo de Dios, mataron al Hijo, y además le dijeron que su sangre sea sobre nosotros. ¿Quiere más, hermano? No solo no entraron, sino que cerraron el reino de Dios, como dice Mateo 23, a los hombres, pero también al pueblo de Israel. Muy importante, hermanos, que entendamos la preciosa palabra del Señor. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham. Mire, volvemos a la partecita de atrás, porque era necesario que entendiéramos cuáles son las obras de Abraham. Porque el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces ya vimos algunas obras de Abraham. Y que ellos se opusieron totalmente. Una obra de Abraham, la primera. El Señor los llamó. Y estando bien, con propiedades, bien económicamente, con su padre, con toda su familia, con todo. Y el Señor le dijo, sal de ahí. Y él salió. No pidió milagros. Salió. Después le dijo, te voy a dar un hijo. Y le creyó a Dios. Ya a los 100 años. El Señor le da el hijo y le dice, ya a esa edad que ya no hay esperanza de tener más hijos, le dice, ahora que lo amas, que amas a tu hijo más que a nada en este mundo. Abraham amaba a Isaac más que a nada en el mundo. Primero Dios y después su hijo. Y ahora que tú lo amas tanto, ofrécemelo en sacrificio, llévalo al monte y sacrifícalo para mí. Él no salió corriendo, no lo escondió, no le dijo a aquellos que lo llevaran para alguna parte, le trató de inventar alguna cosa a Dios. No, dice que de madrugó a primera hora y preparó, lo primero que preparó fue el cuchillo, y de ahí la madera, y de ahí los que le ayudaban, y a su hijo. Y le dijo, y cuando iba a subir, era tal la fe de este hombre, que cuando iba a subir, le dijo a sus siervos, espérennos aquí, o sea, no a mí,
espérennos a los dos, a mí y a mi hijo. Iremos, subiremos, adoraremos, obedeceremos lo que el Señor. No hay adoración sino obediencia. Ojo con los canticos y las emociones y los lloriqueos mientras cantamos. Hermanos, usted ya entiende en Abraham que es adoración, obediencia. No hay otra forma de adorar a Dios. Obediencia. Por eso es que por ahí le dice el Señor a través del profeta Samuel a Saúl: ¿se agradará el Señor en esas vacas gordas, en todo lo que tú estás trayendo para ofrecerle al Señor? ¿No se agradará más bien el Señor agradarlo, alabarlo, adorarlo, en que le obedezcas? Así que, hermanos, ese cuentico de cánticos, de instrumentos y de cosas sentimentales en la iglesia, puro cuento. Subiremos, adoraremos, mi hijo y yo, que Dios me pide que lo sacrifique, y volveremos los dos. Adoración igual obediencia, nada más. No le busque cánticos ni ungidos que cantan. Todo eso es un cuento inventado por el hombre, por los pastores. Eso no existía hace 200 años, eso nunca existió. Todo eso es nuevo, así como nuevos apóstoles, nuevos profetas, todo eso es nuevo. Mujeres pastoreando, todo eso es nuevo, eso nunca había existido jamás. Dios es muy claro en su palabra. Dios llamó al hombre a pastorear y no más, pare de contar. Ojo con eso. Así que, si queremos adorar a Dios, la única forma, obediencia, no existe otra forma. Espérennos acá, subiremos al monte, adoraremos a Dios y volveremos. Así que, qué hermosura. Fe, fe. Y de ahí, cuando el Señor intercedió por Sodoma, por los perdidos, estos no obedecieron a Dios, desobedecieron la palabra de Dios, se opusieron a la palabra de Dios, se opusieron al establecimiento del reino, se opusieron a los apóstoles, a los profetas, a los discípulos, se opusieron al evangelio, se opusieron al nombre en el que vino Cristo, se opusieron a Cristo y terminaron matando a todos. Ojo, miren, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, muy importante, hermanos. Por eso les dice el Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Sí ven? ¿Sí ven? En vez del Señor, de Abraham, el padre Abraham, irse contra Dios, irse contra la palabra de Dios, irse contra los propósitos de Dios, hizo todo lo que el Señor le dijo. Sí, sé que sois descendientes de Abraham, pero no hay nada que los identifique a ustedes, judíos del primer siglo, gobierno eclesial judío, la cúpula, el Sanedrín, los ancianos, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos esos procuráis matarme. Y no había nada que los identificara con Abraham. ¿Sí ve? Si usted entiende quizá por primera vez por qué el Señor les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, por todas estas razones. Hicieron todo lo contrario al padre Abraham, pero se decían ser hijos de Abraham. Por eso mire que el Señor los confronta en el Lázaro y el rico y les muestra todas las mentiras que ellos creían. Ellos creían que Abraham era su padre, y realmente el Señor les dice: ustedes no son hijos de Abraham. Creían que iban para el cielo, y el Señor les muestra: ustedes van para el infierno. Se creían justos, y el Señor les dice: usted no tiene cómo justificarse, el que justifico soy yo, Cristo es el que justifica. Y el Padre coge la justicia perfecta de Cristo, perfecta obediencia de Cristo, perfecto amor de Cristo y perfecta vida de Cristo, y nos la acomoda a usted y a mí, como si usted y yo la hubiésemos cumplido a la perfección hace 2000 años. Qué hermosura la palabra de Dios, hermanos. Así que sé que sois descendientes de Abraham, rico.
pero procuráis matarme. Y mire la razón del por qué lo quieren matar. Acuérdese, hagamos memoria, que ellos ya decidieron finalmente acabar con el Señor cuando hizo el milagro de Lázaro. Ya, eso fue el final de su ministerio. Cuando hizo el milagro, ahí es donde decidieron, el sumo sacerdote dice, lo tenemos que matar, porque si no, todo Israel se va a convertir a él. Este hombre hace muchas señales, y el Señor lo corrobora, como lo vimos la semana pasada. Cantidades de señales. Inclusive, para los que de pronto dirán, ay, pero no veo muchas, que por allá abrió que paró el mar, las tormentas, que los vientos huracanados, sanó la gente. Juan dice que si se hubiese escrito en un libro todo lo que el Señor habló y todo lo que él hizo, ay hermanos, así que necesitamos salir de toda esa ignorancia en la que nos han metido los hombres, los pastores, muchos. Yo fui uno de esos que metía a muchos por mi ignorancia, porque eso me lo enseñaron a mí. Así que gloria a Dios, hermanos. Así que mire la razón del por qué lo quieren matar. ¿A quién? ¿A quién querían matar? Al que Pedro era judío, ellos sabían. El rico sabía. La cúpula sabía quién era Jesús. Ellos sabían que él era el Mesías. Ellos lo sabían. Se lo muestro por la palabra. Pues ellos lo sabían. Pedro lo sabía. Pablo lo sabía. Todos los que convirtieron lo sabían. Todos lo sabían. Natanael lo sabía. Nicodemo lo sabía. Él le dijo, sabemos que tú vienes de Dios. Ellos sabían que él era el enviado de Dios y que las señales, los prodigios, las maravillas que tú haces no las hace nadie en este mundo si Dios no estuviese con él. Y él dijo, mi Padre y yo uno somos. Yo hago las obras de mi Padre, mis palabras son las palabras de mi Padre. Yo, hermanos, por amor de Dios, bendito sea el Señor. Entonces, ¿a quién quieren matar? Al que Pedro el judío reconoció como el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, el Mesías prometido. Al que Pablo, el judío, reconoció como su Señor y su Dios. Pablo, ojo, el que escribió el 70% del Nuevo Testamento. Ojo, Pablo, 70% del Nuevo Testamento. 14 escritos, incluyendo el libro de Hebreos. Porque nadie puede escribir el libro de Hebreos a no ser que haya sido llevado al tercer cielo, a no ser que Dios mismo le haya dado la revelación que le dio a Pablo. Y Pablo era maestro de maestros. Él estudió a los pies de Gamaliel, maestro de maestros. Por eso el Señor lo escogió. El Señor no escogió a Pablo porque vamos a sacar uno de aquí, de esta organización criminal del judaísmo. No, Pablo fue escogido. ¿Por qué? Porque Pablo era el más celoso de todos. Él mismo lo dice. En cuanto a la ley, más celoso que todos ustedes. En cuanto a la fe, fariseo. Estudié a los pies de Gamaliel, el más grande maestro. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de donde venía el rey David, el rey Saúl, tribu de reyes. Entonces, muy importante, él escribió el 70% del Nuevo Testamento. Ese Pablo, a ese Cristo que era para Pablo su Señor y su Dios, ellos querían matar. Muy importante, a ese Pablo que los descubrió por dentro. Él les dice en Gálatas 1:13, hermano, que ustedes sabían acerca de mi conducta cuando yo estaba en el judaísmo, que perseguía sobremanera, no la perseguía, no, sobremanera, por encima de mis fuerzas, la perseguía y la asolaba, la destruía, los mataba. Ojo, ustedes saben de mi conducta en el judaísmo, ustedes saben de mi conducta cuando yo trabajaba con tal grupo criminal. Como era yo, era un asesino como ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los descubre y los acusa como una organización criminal. El judaísmo, la cúpula, muy importante, la cúpula.
el rico. Romanos 2:17 al 24, esos. Los maestros, los guías y los pastores de Israel, todo eso, para que nos quede claro, hermanos. Así que, ¿a quién era que quería matar? Al que Pablo el judío reconoció como su Señor, al que Pablo el judío escribió el 70% del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios, del Evangelio. El que los sacó a la luz, esa organización criminal asesina del judaísmo, que al final dijeron, matémoslo, acabemos con todo. Y le dijeron, no queremos, le dijo el sumo sacerdote con toda la cúpula. Ahí estaba Gamaliel, que Gamaliel le dijo, oh, no hagan eso, porque se van a ver peleando contra Dios. Le dijeron, nunca más hablen más de ese nombre, ni de esa fe. Y él vino en el nombre de Dios, Jeremías 23:6. Y llamarán su nombre Yahweh. Léalo por favor, que ya lo hemos estudiado, hermano, como para niños. Así que Pablo el judío lo reconoció como su Señor. Aquel Pablo que también, como los conocía por dentro y como conocía de los últimos tiempos, aquel que dijo, ya no hay más judío ni griego. Ya, judío únicamente, la alianza, la antigua alianza o antiguo pacto era únicamente hasta Juan. Desde entonces, ahora vino el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso, ya en Cristo le dice, desde este momento, y todos se esfuerzan, ya no los judíos, todos se esfuerzan por entrar en el reino. El reino de Cristo era el tabernáculo de David, cumplido exactamente y perfectamente en Hechos capítulo 15, versos 14 en adelante. Muy importante. Todas las naciones adorando al Señor, incluyendo un remanente de Israel. Entonces, muy importante. Ya no hay judío ni griego, ya no hay. Ya lo que hay es pecadores y la iglesia de Dios constituida por judíos de un remanente arrepentido y por los gentiles. Muy importante. A ese Jesús le dijeron, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿A quién quieren matar? A ese del que Pablo también dio por basura todo lo que había conocido y entendido en el judaísmo. Todo, Talmud, por basura. Todo lo que no tenía que ver con la verdad revelada de Dios, sino todo lo que era revelación de los hombres, invento de los hombres, Talmud. Entonces, muy importante, aquel que Natanael, el judío, mire, reconoció como rey de Israel. Ojo, muy importante. Aquel que Tomás, el incrédulo, el judío también, reconoció como mi Señor y mi Dios. Muy importante. A ese. Aquel que los de lino y púrpura, el rico, en la parábola de los labradores malvados, el rico, la cúpula, Romanos 2:17 al 24, esos, los pastores, los guías y los maestros del pueblo de Israel, es que ellos reconocieron como el heredero. Dice, este es el heredero. Eso está en Marcos 12:7. Este es el heredero. Venid, matémosle. Ojo. Y la heredad será nuestra. Se quedaron con el templo y se quedaron con todo. Y creyeron que matándolo todo ya ha terminado. Se cumplió exactamente lo que les dijo Gamaliel. Déjenlos tranquilos. Que eso, si no es de Dios, eso va a desaparecer como todos los anteriores que se han levantado. Pero si es de Dios, ustedes van a estar peleando contra Dios al pie de la letra. Pensaron que matando a los apóstoles, a los profetas, que matando a los discípulos, que matando a Cristo y que robándose en el reino y el cetro y todo, ya estaban listos y hechos. Ellos lo pensaron. Matémoslo y quedémonos con la heredad. Marcos 12:7 también está en los diferentes sinópticos. Es muy importante. A ese. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme. O sea, ustedes no tienen de Abraham, sino que vienen del semen de Abraham, no más. De resto, ustedes son todo lo contrario a Abraham. Porque Abraham me vio y se gozó. Ustedes me ven y se burlan de mí y me quieren matar. Ojo. Así que ya entendemos por qué el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muy importante, hermanos. Qué lindo es el Señor. Tremendo.
Así que es importante que entendamos que ellos decidieron matar a Lázaro, como ya lo hemos visto, verso por verso, y al Señor Jesucristo, al Mesías, al Rey de Israel, al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en el que se cumplieron todas las profecías que hablaban de él. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él, todas se cumplieron en él, a la perfección. Por eso las 70 semanas de Daniel era sobre él, a la perfección, como lo vamos a demostrar para niños. Es importante que entendamos que el rico y Lázaro, el rico, la cúpula, ellos decidieron matar a Lázaro y a Jesús después de que el Señor resucitó a Lázaro. Ahí se les llenó la taza, se les llenó la copa. Ahí fue donde el sumo sacerdote dijo: ustedes son unos brutos, ustedes no saben nada. Necesitamos que este muera, porque si este no muere, van a venir los romanos y se van a quedar con nuestro templo, la entrada más grande que ellos tenían, porque ellos usurparon el templo y usaron el templo. Hicieron exactamente como la iglesia católica tradicional hace muchos años, cuando comenzaron a cobrar indulgencias, que a usted le daban un papelito firmado por el cardenal de que sus pecados eran perdonados y de que era justificado, pero tenía que darles un poco de dinero, y así se mantenían, así. Eso mismo hicieron ellos a la perfección. O sea, los primeros que cobraron impuestos al pueblo por la bendición de Dios fue esa cúpula. Cuando ellos iban a ofrecer un animalito, el sacrificio que lo tenían que ofrecer cada uno por la familia, iban y se los tenían que comprar a ellos, y ellos les daban en la cabeza, les robaban en el cambio del dinero, porque ellos venían de otros países. Les daban animales cojos, como los acusa el Señor en Malaquías, animales ciegos, animales defectuosos, que tenían que ser animales revisados por los sacerdotes, los maestros, los pastores de Israel. Y como estaban corruptos, simplemente lo que les interesaba era dinero. Toda una mafia, el judaísmo. Muy importante que lo entendamos, hermanos. Muy importante que aquí ha salido aquí estamos escarbando como un huesito de esos ricos, deliciosos, que le vamos hasta el tuétano, lo más profundo, para poder entender la palabra, que sea la Biblia interpretando la Biblia, hermanos. Así que ellos se enloquecieron cuando ya el Señor resucitó a Lázaro, que era el ejemplo que le estaba dando el Señor en esa parábola a los que se burlaban de él, verso 14 de Lucas 16. Los que se divorciaron de Dios. No tenemos más rey que César. O sea, ya nosotros, nuestra autoridad es César. El que nos protege es César. Nuestra obligación es con César. Por eso acusaron a Pilato, aunque dos veces dejó libre al Señor. Lea la Biblia. 2 veces les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Y hasta se lavó las manos, me lavo la mano porque no encuentro nada castigable en este hombre. Este hombre, o sea, lo proféticamente se cumplió de que Cristo era el Cordero perfecto, sin mancha para el sacrificio, dicho por una autoridad, Pilato. No encuentro nada en este Cordero, todo está perfecto, que era lo que ellos debían hacer cuando iban a vender los corderos en el templo. Revisarlo, no que tuviera una abeja mala, o la cola, o las pezuñas, todo tenía que ser perfecto para el sacrificio. Y ellos vendían cojos, tuertos, ciegos, y mal representaban al Señor, siempre por amor al dinero. Por eso el Señor los acusa, de todo lo hacían por amor al dinero. No puede servir a los señores, a Dios y a las riquezas. Y ellos, está diciendo a la cúpula, no al pueblo, a Dios y a las riquezas. Y eso fue lo que hicieron ellos. Y se los dice en Lucas 16. Así que su odio, o sea, nosotros somos hijos de Abraham, como le dice, padre Abraham. Consideraba a Abraham su padre. Y Abraham le dice: ok, yo soy el padre de la fe. Yo le creí a Dios. Yo intercedí por los gentiles, por Sodoma.
Yo honré a Melquisedec, tipo de Cristo. Yo fui a sacrificar el único, el que amaba. Ofréceme al que amas. Y fui y lo ofrecí. Alabé a Dios, le cumplí en todo. Ellos le dicen, Padre Abraham. Entonces les dice, ok, hagan lo mismo que yo. A Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios, obedézcanla. Y ya, van a ser, se van a arrepentir. Les dicen, no, nada que tenga que ver con Dios. Nosotros tenemos nuestro Talmud, porque ya en ese momento ellos tenían el Talmud babilónico. Ojo, pues el Señor los acusa en Marcos 7 todo el tiempo de mandamientos de hombres, de que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras y por las tradiciones y por las enseñanzas de los ancianos. Ojo. Entonces Abraham le dice, si yo soy su padre, ok, aquí tiene la palabra de que fue lo que yo obedecí. Yo le digo, no, padre Abraham, o sea, negaron. Ese es el ejemplo que el Señor les pone. No fue que ocurrió así, es un ejemplo que les está dando, de que a pesar de que ellos se llamaban hijos de Abraham, eran hijos del diablo según Jesús. ¿Por qué? Porque las obras del diablo querían hacer. ¿Qué querían hacer? Matarlo a él. Desaparecer su evangelio, desaparecer el reino, no establecer a Dios como rey sobre Israel, como ellos le pidieron a través del profeta Samuel. No queremos que Dios reine más sobre nosotros, queremos un rey, queremos un César como las demás naciones. Y cuando vino, ellos cumplieron esa medida, y en el Nuevo Testamento vinieron estos y cumplieron la medida perfecta y exacta. No te queremos como rey de nuestras vidas. Y para que quedara escrito, profético, el mismo Pilato, que lo absolvió y lo declaró limpio y puro, dice, le pone ahí, a vuestro rey vais a crucificar, que lo absolvió para que se cumpliera, que él vino como rey de Israel, y que el Señor, a partir de ese momento, a partir de su resurrección, le fue dado dominio, gloria y reino, y él mismo declaró, toda autoridad, potestad me es dada en el cielo, lo invisible, y en la tierra, lo visible. Rey total. Yo sé cómo muchos creyentes llaman al Señor, dicen que Él es el Señor y Rey de sus vidas, y todavía no está reinando, si va a reinar en un milenio. No, el Señor es Rey a partir de su resurrección. Él vino como el Rey de Israel. Así fue reconocido. Y lo demostró porque tenía que demostrarlo. Y el Señor lo reconfirmó en la resurrección. Entonces, muy importante, a ese que llaman Padre, el Señor les dice, ustedes son hijos del otro. Su odio a la palabra de Dios, contrario al padre Abraham, era el verdadero motivo de su incredulidad. Su odio contra la palabra de Dios, su odio contra la autoridad de Cristo, su odio contra el ministerio de Cristo, su odio contra el establecimiento del reino, su odio contra la teocracia, su odio contra Dios, su odio contra Jesús. Era la verdadera causa de su incredulidad. La Biblia lo muestra, hoy lo hemos visto como para niños. No, padre Abraham, Moisés y los profetas. No. Qué tremendo, hermanos. Así que, muy importante, hermanos. Esto para usted y para mí, para cualquiera, para ellos. En donde la palabra de Dios no tiene lugar. No tiene lugar la alabanza, no tiene lugar la adoración, no tiene lugar nada. En donde la palabra de Dios no es obedecida como Abraham, como el padre Abraham. Hermanos, no hay nada. En donde la palabra de Dios no tiene lugar. Moisés y los profetas, no. La palabra de Dios, no. No debe esperarse nada bueno, hermano. No se espera nada bueno de nadie, ni de usted, ni de mí, ni de ellos, como se demostró. De nadie. Y ahí donde damos lugar a toda iniquidad, a toda maldad. Mataron al hijo. Dicen, les envió los profetas, los mataron, los mataron. Bueno, les voy a enviar a mi hijo, me van a respetar a mí. Su verdadero odio era contra el orden de Dios, contra la palabra de Dios. Y sin embargo, se cubrían llamando a Abraham, Padre Abraham. Y el Señor les dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
pero hicieron todo lo contrario. Lo aborrecieron a él y aborrecieron su ministerio, aborrecieron su vida, aborrecieron la palabra. Y él les dijo: el que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Así hay hermanos que hoy en día digan: no, ellos no aborrecen, ellos solamente no creen en Jesús, pero ellos aman al Padre. Mentiroso usted, hermano, mentiroso. Cristo dice que usted es un mentiroso. El que me aborrece a mí, aborrece al Padre. Sencillo. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. El que rechaza mis palabras, rechaza las palabras del Padre, porque yo vine en las palabras de mi Padre. Oh, hermanos, ojo, para que dejemos esa ignorancia, hermano, tan terrible. Inclusive no ignorancia, sino una guerra total contra Cristo. Cristo dice que ellos lo aborrecían a él, y por eso aborrecían también al Padre. Oh, estamos hablando del primer siglo. De ahí para acá, olvídese que eso no existe. Pablo claramente dijo: ya no hay judío ni griego. El Señor claramente dijo: la antigua alianza es hasta Juan el Bautista. A partir de Juan comienza la nueva alianza conmigo. Ya. O sea, que el que no esté con Cristo no está en nada. Es un pecado simplemente que es condenado. Eso es todo, hermano. Lo muestra la Biblia claro, como para bebés, ni siquiera para niños, para bebés. Entonces, muy importante, donde la palabra de Dios no tiene lugar, qué bueno va a haber cuando la gente deja de obedecer a Dios, hermano. Cuando vienen bendiciones a su vida, hermanos. Bendiciones. Uy, que Dios le regala un hijo. Uy, que Dios le regala un negocio. O tantas cosas, bendiciones que vienen de Dios. Y se olvidan de Dios porque se dedican al hijo, o al nieto, o al abuelo, o a la abuela, o a la mamá, o al esposo, o a la esposa, a lo que sea. Dejan a Dios a un lado. Dejan de obedecer a Dios. Se van contra Dios. Allí hay lugar a toda iniquidad y toda maldad, como el Señor lo muestra en Lázaro y el rico, y en todo el Nuevo Testamento, contra esa cúpula que lo aborrecía a él. Y ya para terminar, Juan 8:40, le dice el Señor: pero ahora procuráis matarme a mí. O sea, a mí, a ese de que Pablo lo llama Señor y Rey de su vida. A ese en el que se cumplieron en la totalidad del 100% de todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. Ojo, de él mismo lo dice y lo asegura, así muchos lo nieguen. En Lucas 24:44, léalo por favor. Moisés, los profetas y los salmos. La totalidad del Tanakh o Antiguo Testamento. Aunque muchos lo desmienten porque le perdieron temor a Dios, porque están metidos en una mentira escatológica. Pero ahora procuráis matarme a mí, al Hijo de Dios, al Rey del universo, al que sostiene todas las cosas del universo con la palabra de su poder. A mí, hombre, que os he hablado la verdad. Su problema era contra la palabra de Dios, la verdad de Dios. Moisés y los profetas, no. Ojo, y cogieron esa parábola y la llevaron, dice que una persona se muere, y no se muere, sino que sigue viva, pero sigue en otro lugar. El cuerpo dice que el cuerpo queda dormido, podrido, descompuesto. ¿Cuál dormido? Mentirosos. Podrido, descompuesto. El Señor dice que el que queda dormido es la persona que está habitando ese cuerpo. Ojo, porque el cuerpo no duerme. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de mi Padre. O sea, que las palabras que habló el Señor eran las palabras de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no procuró matarme, no procuró y se contrarió, no procuró desobedecer a Dios. No hizo esto Abraham. Qué importante, hermanos, que entendamos la bendita y preciosa palabra del Señor. Más claro, imposible. Esa cúpula que negó la palabra todo el tiempo, que se fueron contra la palabra, que un mismo miembro del Sanedrín les dice, un hombre al que ellos todos consultaban siempre, Gamaliel, porque era un sabio, y seguro que Gamaliel fue salvo. Gamaliel fue salvo. Déjenlos tranquilos. Reconocemos sus milagros, sabemos que todo lo que tú haces,
que tú vienes como maestro, la silla de Moisés, la cátedra de Moisés. Tú vienes como la cátedra de Moisés, el representante, el de Moisés, el que Moisés profetizó. Profeta como yo les levantará el Señor. Sabemos la cúpula, porque él fue en representación de la cúpula. Sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las obras y las palabras, porque vino como maestro, obras y palabras como maestro. Si no estuviera Dios contigo, saben, todos ellos lo sabían. Y sin embargo, a pesar de que el Señor escucha eso de toda la cúpula en boca de Nicodemo, y de que Gamaliel les dice, cuidado, que nosotros sabemos que todas esas obras y todos esos milagros son imposibles, vienen de Dios, estos hombres son de Dios, no se metan con ellos. Sin embargo, no les importa, inmediatamente los azotaron y le dijeron, no queremos que hablen más en ese nombre ni en esa fe, la palabra de Dios y el Hijo de Dios, al que el rico y ellos llamaban Padre Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Ustedes sí procuran matarme. Bendito es el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Precioso poder entender estas cosas tan maravillosas. Mire, para niños. Lo único que estoy es leyendo. No más. Pero estamos permitiendo, usted y yo, o aquellos que están entendiendo, que la Biblia interprete la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, bendigo tu palabra, Señor. Y bendigo a cada uno de los hermanos, Señor, que con interés, como los de Berea, Señor, no solamente se conforman con congregarse, sino con cavar y ahondar, Señor. Con buscar, Señor, como los de Berea que cada día escudriñaban las Escrituras para comprobar si están en una mentira religiosa legalista o si están en tu verdad, en tu palabra contextualmente, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra y gracias por darnos este entendimiento cada vez más maravilloso como lo podemos ver y comprobar semana tras semana. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Comparta la palabra. Que el Señor los guarde y los guíe siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.